Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 20. Capítulo 20. La semana pasada les comentaba yo que terminamos con la gracia, con la misericordia de Dios, el Evangelio de Juan. Y la verdad que creo que a mí en lo personal muchas verdades Dios habló a mi corazón. Y puedo decirle con firmeza y con seguridad que Dios ha sido bueno conmigo porque me habla a través de su palabra, y yo creo que también a usted. Yo creo que también Dios habló a usted a su vida, pero como siempre la Escritura nos los muestra, siempre hay dos audiencias, siempre. Siempre cuando el Señor Jesucristo predicó el Evangelio, había personas que respondían positivamente, abrazaban el Evangelio, abrazaban la verdad, y entonces se producía lo que se tenía que producir en el corazón de ellos. Había un fruto positivo, bueno, agradable, no tan solo para glorificar a Dios, sino para en las personas mismas en su corazón. Porque había muchas personas cargadas y cansadas, y al abrazar el Evangelio, al abrazar la verdad, sus corazones eran sanados, eran limpiados, eran perdonados, y entonces podían disfrutar de la paz y de la tranquilidad. Pero había la otra parte, la otra audiencia, que no abrazaba la palabra de Dios, que no creía las verdades, y las personas continuaban viviendo en su soledad, en su desesperación. ¿Por qué? Por no querer abrazar la verdad. Entonces yo no dudo que a través del Evangelio de Juan, muchas personas que tuvimos la oportunidad de escuchar en este auditorio, atendimos al llamado. La predicación de la semana pasada se hizo mucho, en lo personal Dios me ministró una verdad donde decía: sígueme tú, deja que los demás, si no quieren seguirle, que no sigan. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? A ver, vamos a Juan otra vez. Juan capítulo 21. Ahorita vamos al 20. Juan capítulo 21, en el versículo 22. ¿Ya lo tienen? Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El enfoque principal de la enseñanza pasada decía, bueno, eso fue lo que a mí Dios me ministró. No sé qué le ministró Dios a usted en su corazón. Que tenemos que seguir a Dios, y que el llamado es un llamado personal. No es de que mi esposa no quiere y por eso yo no voy a la reunión. Mi esposo no quiere y por eso yo no busco a Dios. Hasta que él busque a Dios, entonces yo voy a ir. No, eso no es. Por eso en el devocional decíamos que el que cree en Cristo, como dice que la Escritura, y la Escritura nos marca que el llamado que Dios nos hace es un llamado personal. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Porque Dios a cada uno de nosotros personalmente nos va a pedir cuentas. Y Dios le va a pedir cuentas a la esposa, al esposo, a los hijos, y así. Entonces el llamado es personal. Ahora sí vamos al capítulo 20, un pasaje que he estado repitiendo constantemente. En el 20, versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué promesa tan maravillosa! Qué promesa, que el Señor ofrece vida eterna a todos aquellos que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mediante Él podemos tener vida eterna. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo. Solamente Él nos puede dar vida eterna. El pasaje que nuestro hermano citaba, Ezequiel, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda persona,
Y lo dice Romanos, no hay justo ni aún alguno. Todos estamos desviados, todos estábamos perdidos, pero para eso vino Cristo. Para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos y hacernos hijos y aceptos delante de Dios. Juan dice que todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que el Espíritu de Dios le ha ministrado, tiene un propósito, que Jesucristo quiere darle vida eterna a usted. Pero en lo personal, yo tengo una gran preocupación, porque a veces podemos enfocarnos en esta porción de las Escrituras de que Cristo quiere darnos vida eterna. Es cierto, a eso vino Él, a pagar por nuestros pecados. Y todo aquel que cree tiene vida eterna. Pero la pregunta es, ¿y el que no cree? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a suceder? Entonces yo quisiera que fuéramos a Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje también muy bien conocido por todos nosotros. Y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la porción que estamos leyendo, la misma que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20. El propósito, el objetivo de todo lo que fue escrito en el Evangelio de Juan. Ahí está lo mismo, para que tengamos vida eterna. Para eso vino Cristo Jesús. Pero viene la otra parte, que yo no quisiera que fuéramos como que ligeros y dijéramos, bueno, pues yo voy a ver si creo o no creo, o me decido en 8 días, 15 días, y ahí yo lo checo. No, su alma está en riesgo. Su alma puede pasar toda una eternidad en la gloriosa presencia del Señor Jesucristo, o puede pasar su alma toda una eternidad en una condenación. Y Cristo no quiere eso. Dios no quiere eso. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? A un arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie pase una eternidad en el infierno, pero las personas tienen que tomar una decisión. Ellos son los que deciden. Entonces yo quisiera que leyésemos la otra porción del versículo que sigue, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leamos el versículo 18 nuevamente. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la otra parte, la otra porción, la otra parte del carácter de Dios. Si lo podemos definir así, los dos caracteres de Dios. Dios es amoroso, es amor, hermanos, persona que nos acompaña. La Escritura no dice que Él tiene amor, no, Él es amor. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Y ha manifestado su amor de tal manera, de una manera que nuestra mente, al menos creo que todos aquellos que hemos participado del perdón, del amor de Dios, nuestra mente, nuestra razón no nos da para entender por qué lo hizo. ¿Por qué fue capaz de amarnos con tanto amor? Yo en lo personal, mi mente, mi razón no me alcanza a entender por qué lo hizo. Sí, he entendido que lo hizo por amor, sí, pero creo que mi mente no alcanza a entender la profundidad de ese amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Pero también no nos olvidemos de la otra parte, del otro carácter de Dios, que si la persona no cree en el Hijo de Dios, no cree en esa obra redentora que vino a hacer el Señor Jesús, va a haber una consecuencia. Y la Biblia te habla de una condenación. Entonces yo quisiera que esas dos partes las tengamos presentes en nuestras vidas, porque cuando Dios nos hace un llamado, Dios no está jugando. Él diseñó un plan desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Él diseñó un plan para traer salvación a nuestras vidas. Pero a veces nosotros como seres humanos somos engañados muy fácilmente por el diablo. Dice la palabra en Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la gloria de Cristo Jesús. El diablo ciega, engaña al corazón de la persona, haciéndole entender y comprender que no hay mucha urgencia de buscar a Dios, que no hay tanta necesidad, que no hay que ser tan fanáticos, que no hay que ser tan entrados a la religión. No, tú llévatela así despacio, suave. No. ¿Quién de nosotros puede decir que mañana vamos a vivir? ¿Quién? No lo sabemos. Podemos morir mañana o al rato, o podemos morir dentro de 10, 20, 30 años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en nuestras manos no está nuestra vida. Está en las manos de Dios. Él es el que da vida y Él es el que la quita. Pero el diablo nos engaña pensando que no hay problema, que busques a Dios más adelante, ya que hagas tus proyectos, ya que cumplas tus propósitos, entonces sí buscas a Dios. Pero ese no es lo que Cristo nos habla a través de la palabra. Entonces vemos la otra contraparte, que el que cree va a tener vida eterna, pero el que no cree va a ser condenado. Y hablar un tema acerca de la condenación, de verdad que la palabra de Dios es muy enfática y es muy clara cuando habla acerca de cómo va a ser la condenación eterna para las personas que no abrazan el Evangelio y que no creen en la obra redentora de Cristo Jesús. Es más, creo que tiene años que aquí no se predica acerca del infierno, acerca de cómo va a ser, del juicio final de aquellas personas que no amaron al Señor Jesús, que no abrazaron la palabra, el Evangelio, y que decidieron por su propia voluntad seguir sus caminos. Pero Dios nos ayude a que hoy en esta mañana, yo quisiera esta mañana predicar acerca de qué importante es que nosotros tengamos claridad del arrepentimiento. Qué importante, porque yo veo muchas personas y conozco muchas personas, y a veces platico con muchas personas, y en lo poco, en lo mucho que hablamos cuando nos acercamos a platicar después de una predicación, les he compartido acerca de la importancia de cómo es el procedimiento para que Dios venga y obre por medio de su Espíritu y traiga la salvación y traiga el perdón de pecados. Y esa parte del arrepentimiento pareciera como que algo de otro mundo, como que no hay claridad al respecto. Entonces, yo le comentaba que una de mis preocupaciones es que solamente nos quedemos con esa porción de decir, Cristo quiere darnos vida eterna, y es cierto, pero si nosotros no creemos, va a haber una condenación, y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y para que nosotros podamos tener vida eterna, tiene que haber un proceso para que esa vida eterna venga a nuestra vida. Y quiero retomar nuevamente el pasaje que leímos en el devocional. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas personas al día de hoy tienen semanas, tienen meses, tienen años de estar asistiendo a esta congregación
de Luis Donaldo Colosio y no has alcanzado la salvación de tu alma. Eso te debe de angustiar, eso te debe de preocupar, porque no es problema de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz, que es lámpara, que es lumbrera, que es como espada que atraviesa nuestra vida. Dios lo que hace es que pone el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios dice, escoge. Lo mismo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Dios te ofrece la vida eterna, pero también te habla de la otra parte, que si no creemos en el Señor Jesús, va a haber una condenación. Entonces, para que esa vida eterna pueda venir a nuestra vida y a nuestro ser, el Señor Jesús nos llama a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento tiene que ser bíblico. No tiene que ser como algo que yo me imagino, como que yo creo, como que yo siento, como que yo creo que voy a dejar de hacer esto y luego lo demás. No, eso es nuestro pensamiento, es nuestro sentir, es lo que nosotros imaginamos. Y la palabra de Dios nos enseña muy formalmente cómo debe de hacer un arrepentimiento verdadero para que pueda venir esa vida eterna. Quiero citar algunos pasajes donde, para que tengamos claridad, la importancia de este tema del arrepentimiento. Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, en el versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue su predicación? ¿Qué dice lo demás? El siguiente versículo. Arrepentimiento, ¿verdad? Él predicó del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque era necesario, porque Cristo venía. Juan preparó el camino del Señor, porque venía el Mesías, el Redentor, el Salvador. Entonces era sumamente importante que la gente, cuando viniera el Mesías, tuviera claridad al respecto, que es necesario pasar por ese arrepentimiento. Vayamos a ese mismo evangelio en el capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy sacando estos pasajes solamente para que nosotros tengamos claridad la importancia de que Juan al predicar el evangelio, lo primero que expuso fue el arrepentimiento. El Señor Jesús empezó su ministerio y empezó con el tema del arrepentimiento, porque es necesario, si no, no puede venir la vida eterna. No podemos tener luz y entendimiento para comprender lo mejor que viene. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, versículo 37. Aquí en esta porción de la Escritura estamos viendo cómo cuando desciende el Espíritu Santo y llena a todos los discípulos, y ahí los líderes religiosos, al ver cómo el Espíritu Santo es derramado en las vidas de los discípulos, empiezan a hablar en lenguas, se le empieza a derramar dones, y ellos, los judíos, dice, estos están ebrios, estos están haciendo cosas que no son normales. Es que realmente no era nada normal. Estaba el Espíritu de Dios siendo derramado en la vida de ellos, llenándolos de fuego del Espíritu para ir y a predicar el Evangelio. Y muchos dones se dieron en ese momento que Dios repartió. Y Pedro se levanta para dar defensa ante lo que ellos estaban diciendo, pero en el capítulo 2, versículo 37, para este momento ya Pedro les había dicho
que ellos habían matado al Mesías, que ellos lo habían crucificado, que ellos eran culpables. Después de haber escuchado esa enseñanza, estas palabras del apóstol Pedro, en el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quisiera que vieran ese orden, ese llamado que Dios hace. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios a esas 3,000 personas que se unieron a la iglesia? Cuando se arrepintieron. Vino la vida eterna a ellos. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna, tenemos que tener claridad que Dios nos hace un llamado. Y en ese llamado que Dios nos hace a un arrepentimiento, tiene que haber un cambio totalmente diferente. ¿Qué tan diferente puede ser? De blanco a negro. Así, una diferencia total. No es así como que más o menos, como que se parecen. No. Cristo es muy claro, dice: el que conmigo es, el que está conmigo, conmigo es. Y el que no está conmigo, desparrama. O no podemos amar a dos señores, Jesús también lo dijo. ¿Sí han leído esa porción de la Escritura? No podemos amar dos señores, porque vamos a quedar mal con uno y vamos a honrar a otro. No podemos. Ese es el gran problema de muchas personas, que a veces no han alcanzado a la salvación de su alma, que no tienen claridad al respecto, que volverse a Dios es volverse de todo nuestro corazón. Hace bastante calor, ¿verdad? Pero tengamos dominio propio. Voy a procurar terminar pronto. Le decía yo, hay muchas personas que no pueden disfrutar del perdón y la salvación, pero porque no quieren volverse a Dios de todo corazón. Y la palabra de Dios nos habla muy clara que volverse a Dios es volverse totalmente de todo corazón. E incluso la palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia, y que quiere decir un giro de 180 grados. En pocas palabras, que si yo voy en una carrera desenfrenada así, tengo que dar un giro totalmente y ir hacia allá. Así, de blanco a negro. Ese es el llamado que Dios hace. Por eso cuando el pasaje que leíamos del Evangelio de Juan, con el cual se terminó, lo que se nos ministraba la semana pasada, es que Cristo estaba trayendo una restauración a la vida de Pablo, a la vida de Pedro. Lo estaba restaurando. Y Pedro tenía claridad que no podía titubear, que el llamado que Dios le había hecho era un llamado que le tenía que servir. Y eso implicaba que dar su propia vida. Mire lo que dice aquí. Vayamos a Juan. En Juan capítulo 21, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Vamos a decir ahora, como no hay proyecciones, como no hay, vamos a decir como dicen otros grupos, cuando lo tengan, denme un amén. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Lo que el Señor Jesús le está hablando aquí a Pedro es que vas a dar tu vida.
Y vas a ir, cuando eras joven hacías tu voluntad, hacías lo que tú querías, pero ahora que te estoy ministrando con mi palabra y con el llamado, va a haber lugares a los cuales no vas a querer ir, pero es necesario ir, Pedro. Y Pedro estuvo dispuesto. Entonces, el llamado que Dios nos hace, tiene que haber una diferencia. No podemos vivir así como que medios, como que neutrales. No podemos. La vida cristiana bíblicamente no existe así. A lo mejor en los grupos, y Dios de verdad, hermano, persona que nos acompaña, Dios nos libre que en este grupo caigamos en ese punto. No, Dios nos libre de verdad. Dios guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Lo que nosotros deseamos cada vez que predicamos en este púlpito es predicarte la palabra de Dios y que usted conozca al Salvador, al Redentor, al que da vida eterna. Pero es necesario tener claridad acerca del arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento, decimos que es la palabra metanoia, que quiere decir dar un giro de 180 grados. Si era yo borracho, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues ya no emborracharme, ¿verdad? Pero el tiempo que yo invertía con mis amigos en la cantina, ahora ese tiempo yo lo tengo que invertir con mi familia. Un giro totalmente completo. Un giro completo. No podemos decir, era yo borracho y ahora ya no me emborracho. Pues sí, pero ahora me quedo así. La otra vez platicaba yo con una persona que era alcohólica y le empecé a hablar la palabra, y un día llegó a buscarme ahí al taller. Me dijo, oiga, Pastor José Luis, es que mire, quiero hablar con usted, es que yo realmente quiero cambiar, yo quiero cambiar mi manera de vivir. Le digo, qué bueno que tengas esa voluntad. Mira, necesitas buscar a Dios de esta manera y de esta manera. Debes de dejarte de juntarte con los amigos que son borrachos. Pero es que me cuesta. Le dije, no te cuesta. No quieres. Ve, enciérrate y verás cómo si vas a poder. El caso que pasaron algunos días, lo volví a ver y me dice, Pastor José Luis, ¿qué cree? Digo, sí, dime, ya dejé de tomar. Digo, qué bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, pues ya estoy así, ya no tomo. Le digo, pero no. La palabra de Dios dice dejar de hacer lo malo. ¿Y qué? Y aprender a hacer el bien. Si nosotros dejamos de hacer, le decía yo, si es que tú estás en ese punto, dejaste de hacer lo malo, pero no quieres aprender a hacer el bien. No quieres hacer ahora las cosas contrarias. Entonces el principio de la palabra dice dejar de hacer lo malo y aprender hacer el bien. Los jóvenes que son rebeldes y son desobedientes y deshonran a sus padres, que ya se fueron de fornicarios, de fornicarias, ya deshonraron a sus padres y quieres buscar a Dios, bueno, ahora tienes que honrarlos. Ahora tienes que hacer lo bueno. Ahora tienes que amar a tus padres. Ahora debes de atender a tus padres. Ahora tienes que cuidar a tus padres. Ahora tienes que ser obedientes a tus padres. Dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Bueno, no quiero llevarme mucho tiempo. Quiero que vayamos a un testimonio que nos deja la Escritura de cómo es un arrepentimiento bíblico y cómo es que cuando nosotros atendemos a ese arrepentimiento, mire, nosotros debemos de tener claridad que todos nosotros como seres humanos, sin antes de conocer a Cristo Jesús, estamos condenados a una eternidad porque hemos quebrantado, porque hemos faltado a la ley de Dios. Pero vino Cristo y Él guardó toda la ley de Dios. Y en el momento que nosotros creemos y nos apartamos del pecado y de la maldad, entonces Él nos justifica, Él nos perdona. Pero hasta entonces, pero mientras nosotros no creamos en el Señor Jesús, nuestras vidas no tienen nada bueno. Ese es otro problema de muchas personas, que a veces como fueron criadas
o educadas o formadas en una casa, en una familia donde hubo posibilidades, donde el padre, la madre tenían principios morales, los educaron, les enseñaron el respeto, la amabilidad, la honestidad y muchos principios morales les enseñaron. Cuando ellos crecen, se consideran buenos. Ante los ojos de los hombres podemos tener muchas virtudes y podemos ser buenos, pero lo que a veces al hombre le cuesta entender, que ante los ojos de Dios, si no hemos sido justificados por Dios, en nosotros no hay nada bueno. Ese es otro obstáculo en las personas, que a veces les cuesta venir a la salvación, porque se consideran buenos. Y se comparan con la prostituta, se comparan con el borracho, se comparan con el drogo, se comparan con el adúltero. Y dicen, es que yo no soy como ellos. Yo sí estoy en mi casa, yo sí estoy con mis hijos, yo sí trabajo. Sí, pero debes de darte cuenta y debes de entender que si Cristo no está en nuestras vidas, nuestra naturaleza es pecaminosa. Es pecaminosa nuestra naturaleza. En ti no hay nada bueno. Pero a veces la persona se aferra y dice, no, es que yo no soy tan malo. Qué difícil va a ser que venga el Espíritu de Dios y obre en tu corazón. No es porque el Espíritu no tenga el poder. Él tiene todo el poder. Y lo podemos ver ahí en la predicación de Pedro. Se convirtieron 3,000. Pero es cuando las personas se ponen ese obstáculo y dicen, es que yo tengo todavía cosas buenas, yo no soy tan malo. Ante la sociedad puede ser una persona de mucho respeto. Ante la sociedad puede ser un hombre genial. Pero ante los ojos de Dios, que Él escudriña el corazón, que Él sabe los pensamientos, que Él sabe las intenciones, ante Él quedamos reprobados. Pero cuando el hombre se aferra a eso, le cuesta venir y creer que necesita un Salvador. Vayamos a Reyes, Segunda de Reyes. Vamos a ver un ejemplo bíblico de qué es un arrepentimiento real y verdadero. En Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Ya lo tenemos? ¿En qué quedamos, hermanos? Amén, hermano. En Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Ok? Aquí para irnos rápido, vamos a hablar acerca del rey Josías. En aquel tiempo los reyes que venían atrás de ellos eran reyes que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero este rey llamado Josías fue un rey que cuando él se enteró, cuando él escuchó y se dio cuenta que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, él se espantó. Y vamos a ver ¿qué sucedió? Empezaron a restaurar el templo, empezaron a ordenarlo, y en ese desorden que había en ese templo encontraron un libro, y ese libro era el libro de la ley, vamos a empezar a leer acerca del versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías,
a Encán, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjate cómo este rey Josías, al escuchar lo que decía esta ley, que era el libro de la ley, se espantó y dijo: ir y preguntar, porque la ira de Jehová es grande, porque nuestros padres no han guardado las cosas que están escritas en el libro. Número uno, yo quisiera que nosotros tuviéramos claridad que este rey Josías era un hombre que creía en Dios firmemente, que era real y que era verdadero. Para él no era un Dios ficticio, que quién sabe si existía, que quién sabe si su palabra se iba a cumplir. No, él sabía y él conocía que Jehová de los ejércitos era un Dios vivo, un Dios real, que lo que él hablaba se cumplía y lo que él decía se hacía. Entonces él, angustiado y preocupado, dice: vayan y busquen y pregunten. Y fue una profetisa y preguntaron, y vayamos al versículo 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios determinó: yo voy a descargar mi ira sobre este pueblo, porque es un pueblo caído tras los dioses, es idólatra, es pecador, no le importa mi palabra, mi mandamiento, mi consejo, mi instrucción, no le importa, yo lo voy a destruir. Pero fíjese qué pasó con este rey. Sigamos leyendo. Versículo 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Versículo 19, vamos a leerlo nuevamente. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Se da usted cuenta cuándo es oída una oración? Cuando realmente nosotros, o cuando el hombre realmente le cree a Dios. Y mira, y dice en Hebreos capítulo 6, en el versículo 8, que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. El carácter de Dios no cambia. Dice la palabra que el alma que pecare, esa va a morir, y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero vino Cristo y murió por nosotros, porque Él pagó nuestros pecados. Pero lo que el hombre le cuesta abrazar es el evangelio, la palabra, el entender que tiene que arrepentirse, dejar el pecado, dejar la maldad y confiar en su Salvador y poder tener vida eterna.
Cristo murió por todos, pero no todos quieren abrazar la verdad del sacrificio. Todos no quieren, porque caminar con Cristo Jesús, caminar en la vida conforme Dios nos habla a través de su palabra, caminar conforme a la palabra, es dejar totalmente nuestra vida pasada. Y cuando el hombre no está dispuesto a dejar su vida pasada, entonces lleva una vida a medias. Y eso no agrada a Dios, eso no es el cristianismo. Pero vamos a ver por qué la oración de este rey Josías fue oída. En primer lugar, dice en el versículo 19: y tu corazón se enterneció. Su corazón fue quebrantado. Él no tan solo se lamentó en su mente, en su razón y dijo, sí, he hecho mal, sí, necesito cambiar. Sí, no, él se enterneció en su corazón, dijo, he pecado grandemente, estoy mal, yo y mi pueblo estamos mal, ¿qué debemos de hacer? Y él no se movió de ahí, de ese lugar, hasta que arregló cuentas con Dios. ¿Qué otra porción de la escritura nos dice? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. He aquí un problema del hombre, que le cuesta tanto humillarse ante Dios y reconocer que Él es el Señor, que Él es el Dios, que Él es el que va, Él es el que nos puede dar vida y Él es el que nos las puede quitar. Se me viene a la mente el pasaje cuando el Señor Jesús dijo que no le tengamos miedo a los hombres, sino le tengamos miedo a Dios, porque Él tiene el poder para poner nuestras vidas en una eternidad o poner nuestras vidas en una condenación eterna. Pero el hombre no quiere humillarse. El hombre no quiere venir a Dios y reconocer que está mal, reconocer que necesita. ¿Cuántas personas se lamentan y viven una angustia en su interior, en su corazón, en su ser, de amargura, de tristeza, de dolor? No pueden dormir, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no son felices, en pocas palabras. Pero sabes el camino. Sabes el camino a seguir, sabes que tienes que venir con Cristo Jesús, dejar tu manera pecaminosa y Él te va a dar vida eterna, Él va a traer descanso a tu alma, pero no quieres humillarte, no quieres quebrantarte. Y ese pecado, porque lo contrario de la humildad es el pecado de la soberbia. Cuando el hombre no viene a Dios y no le reconoce, es porque es altivo, es arrogante, es soberbio. Piensa que él todavía tiene un poco de fuerzas, que tiene capacidad para poder vivir y para poder seguir adelante. Y yo veo cómo me las alegro. Yo no voy a la iglesia, no voy a la reunión, yo me quedo en casa, yo aquí me enseño, me instruyo. No. Ese es un problema, es un pecado que radica con mucha raíz en el corazón de todos los hombres, la soberbia, que no quieren reconocer que hay un Dios arriba de nosotros que gobierna en los cielos. No quiere reconocer. Y aunque no lo diga expresamente con sus labios, con sus hechos, con su conducta, con su manera de ser, de conducirse, está diciendo: yo no estoy dispuesto a someterme a tu voluntad, yo voy a hacer mi voluntad. Pero date cuenta que el pecado te está destruyendo, te habla la palabra, te marca el espíritu, y quizás tú dices, después. ¿Cuántas veces Dios ha venido a tu vida y te ha hablado acerca de que la fornicación está mal? Y tú dices, sí, está mal, pero lo vuelves a hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que codiciar está mal? Y lo vuelves a hacer. El apóstol o Esteban, cuando él daba su defensa ante los líderes religiosos, él decía, duros de cerviz, duros de corazón.
Ya se te ha hablado, se te ha enseñado la palabra y continúas con ese pecado todavía. Pero aquí vemos al rey Josías, que él se humilló. El rey, el que tenía todo el poder en ese entonces, en la nación, no le faltaba nada. Tenía ejércitos alrededor, tenía autoridad, pero el rey se humilló. Porque él conocía a Dios. Él sabía que Dios es un Dios real y un Dios verdadero. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y más adelante podemos ver cuáles fueron los frutos de ese arrepentimiento de ese rey Josías. Porque cuando hay un arrepentimiento tiene que haber frutos. No podemos decir, pues yo ya me arrepentí, antes le golpeaba yo a mi esposa, le pegaba yo a mi esposa, era yo grosero con ella, y pues ya me arrepentí, ya no lo hago. Sí, pero ahora no tan solo tienes que dejar de golpearla, ahora no tan solo tienes que dejarla de maltratarla psicológicamente, sino que ahora tienes que amarla, ahora tienes que servirla. Ese es un fruto de que realmente ahora tu conducta es diferente. Pero muchas personas a veces se quedan en ese punto nada más. Dejan de hacer lo malo, pero no quieren hacer lo bueno. Vayamos a un pasaje, a Isaías. Vamos a ver, ahora sí vimos muchos pasajes. En Isaías capítulo 1. Para muchos de nosotros todos estos pasajes son muy conocidos. Incluso este tema que estoy dando también es muy conocido, pero creo que para muchas personas no lo puede ser. En Isaías capítulo 1, en el versículo 3. Con estos versículos que voy a leer, yo quisiera que nosotros tengamos presente cómo el hombre es capaz de degradarse de una manera terrible cuando viven en el pecado, cuando dejan gobernarse por el pecado. ¿Qué es capaz de hacer o cómo, a qué grado llegan? En el capítulo 1, versículo 3, fíjese cómo Dios los llega a comparar ya con unos animales que han perdido la razón totalmente. Y dice en el versículo 3, el buey, vamos a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oídme cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí estos pasajes están dirigidos a un pueblo que conoce ya a Dios, que conoce la palabra de Dios. Pero quiero tomarlo para que nosotros veamos que a veces nosotros podemos pensar o imaginar que nosotros puede haber cosas buenas, cuando realmente lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que para que Él pueda hacer una limpieza total en nuestro ser, tenemos que tener claridad que todo nuestro ser ha sido corrompido. Dios llama a traer como testigo, llama de testigos a los cielos, a la tierra. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo quisiera aplicarlo aquí rápidamente. Querido hermano, si tú estás en la lona, estás en tus pecados, estás en tus maldades, y no quieres buscar al Señor de una manera firme, como lo conociste, como tú sabes de la palabra de Dios, ¿cuánto Dios nos ha dado? ¿Cómo Dios nos vio en nuestros pecados, en nuestras maldades, sufriendo, adoloridos, esclavizados, maltratados por el mundo? Pero Dios en su amor, en su misericordia vino, nos trajo, nos levantó, nos puso vestiduras nuevas, nos hizo sus hijos, nos dio dones, nos dio talentos,
y empezamos a servir a Dios, pero no tuvimos cuidado de entender y comprender que todas las cosas vienen de Dios. Y empezamos a creer que empezamos a ser diferentes. Nos empezamos a engrandecer y decimos, ya no es necesaria la reunión. Y el hombre se engrandece. Por eso dice la palabra, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y fíjese cómo el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿A qué grado? ¿A qué grado el pecado viene y ciega nuestras mentes? Que empezamos y podemos actuar ya como animales. Que ya nuestra razón ya no está en su cabal juicio. Después dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se le hacen palabras muy duras, es lo que Dios dice. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Jehová, dejaron al Santo de Israel y lo provocaron a ira. Y viene la otra parte que hemos estado hablando de la palabra en el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estáis curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Es que así está el hombre cuando está en el pecado. Pero hay esperanza. Dios no quiere que estemos así. Dios quiere darnos vida eterna. Usted que terminó de escuchar el Evangelio y no ha venido a la salvación, ¿por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque hay otras cosas a las cuales usted valora más que el llamado que Dios le está haciendo. Hay otras cosas que le da a usted mayor valor, mayor precio a lo que Dios le está ofreciendo y el llamado que le está haciendo. En el versículo 10, el título ahí, no sé qué diga su Biblia, pero mi Biblia dice llamado al arrepentimiento verdadero. Dios los invita a un arrepentimiento y les muestra cuál es la manera, cuál es la forma correcta de proceder a un arrepentimiento para que nuevamente venga ese perdón. Y para que toda persona que quiera realmente venir a Cristo Jesús tiene que entender que debe de arrepentirse, que tiene que dejar su manera de vivir, no unas cosas. No el 90%, ni el 95%, ni el 99%. Tiene que dejar al 100% su vida pasada. Porque todo está mal, está corrompido, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y entonces cuando nosotros decidimos atender al llamado, entonces se cumple lo que dice el Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene un nacimiento nuevo, una transformación, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una persona nueva espiritualmente. ¿Verdad que eso suena así como que, ay, ¿a poco sí? Sí, así sucede. Porque el poder de Dios es grande para transformar. Pero es que no puedo dejar mi pecado. ¿No lo puedes dejar o no quieres? Mira, la palabra de Dios nos habla que había un hombre que la Biblia le llama Gadareno, que era de Gadara.
Ese hombre estaba esclavizado a los más horribles pecados, de tal manera que dice que lo agarraban, lo esposaban con unos grilletes, con cadenas, y era tanta la posesión que él tenía de legiones demoníacas, que él era capaz de romper las cadenas. Pero en el momento que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, dice la palabra que después de ese encuentro, ese hombre estaba sentado en su juicio cabal. Y estando en su juicio cabal, le dijo al Señor: déjame seguirte. Es que esa es la razón y la existencia de todos nosotros como seres humanos. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando un hombre alcanza a entender que es tiempo de seguir a Dios, es porque entonces está en su juicio cabal, ha entendido la razón de su existencia en esta tierra, que es seguir al Señor Jesucristo. Por eso el hombre luego anda ahí con falta de amor. Ahí podemos ver a las señoritas ahí mendigando el amor de un joven, llorando, suicidándose porque es que ya no me quiere. ¿Qué anda sufriendo de amor? Cristo puede llenar tu vida. Ahí andan los hombres adúlteros buscando otras mujeres. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo, estás vacío, estás hueco. Pero Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida. Vayamos rápidamente, ¿cómo es que Dios llama al arrepentimiento a este pueblo? Porque a veces, lo que le decía yo en inicio al principio, queremos proceder a un arrepentimiento, seguir a Dios conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros principios, y no es así. Dios deja muy claro y muy firme cómo debe de ser un arrepentimiento. Versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Hermanos, Sodoma, ¿qué fue? Destruida con fuego, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios compara a su pueblo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asamblea, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Observa el corazón de Dios, hablándole a su pueblo, y dice: estoy cansado de que llegas al templo, ofreces tu holocausto, ofreces los machos cabríos y haces todos los rituales, pero te has olvidado de una cosa muy importante, que yo lo que pido es el corazón. Quiero que me ames con el corazón. No quiero que me hables de palabras solamente. No quiero que vengas porque el pueblo llevaba con todas sus ofrendas, pero después de ofrecer las ofrendas empezaban a hacer su voluntad. Salían, se iban al pecado, se iban a la maldad. ¿No te suena algo así como que en lo actual? La gente viene un domingo, escucha la palabra de Dios, se da cuenta que tiene que cambiar su manera de vivir, pero sale y allá afuera ya lo está esperando con el que anda adulterando. Sale y ya afuera está la joven o el jovencito que lo está esperando para irse a fornicar. A eso se está refiriendo la palabra de Dios, que ellos ofrecían sus holocaustos, sus ofrendas, pero una vez terminando eso salían y hacían su propia voluntad. En pocas palabras, solamente era un Dios que tenían ellos, un Dios de día de reunión nada más, pero de ahí en fuera no se acordaban de Él. Versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Y viene esa parte importante, cómo la palabra nos enseña cómo debemos de proceder a ese arrepentimiento. Versículo 17, aprender a hacer el bien. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer el bien? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, no tenemos nada bueno en nosotros. Si usted tan solo que no ha alcanzado la salvación de su alma, entendiera esta verdad en su corazón, de verdad que en un abrir y cerrar de ojos vendría la salvación a su vida. Vendría la salvación de su vida. Aprender a hacer el bien. Pero a veces muchas personas consideran que saben hacer muchas cosas buenas y que son buenos en muchas cosas. Estamos en el versículo 17. Vamos a leer, perdón, me salté uno, en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Lavaos y limpiaos. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. No es que nosotros vayamos a alcanzar la salvación por el hecho de arrepentirnos, ya eso es una obra para alcanzar la salvación. No, es un principio que la palabra establece, que tenemos que pasar por ese proceso de un arrepentimiento real y verdadero, humillarnos ante Dios, reconocer que nosotros somos pecadores, como lo que hizo el ladrón a un lado de Jesús. ¿Cuántos ladrones había al lado de Jesús? 2, ¿verdad? Y uno, ¿qué representa? Una audiencia y el otro la otra audiencia. Ahí tenemos las dos audiencias en la cruz. Uno decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A ver, ¿qué tanto hablaste? ¿Qué tanto dijiste? A ver. Y el otro dijo, calla, ni aún temes a Dios estando en esta condición. Y él dice, Señor. O sea, le dice al ladrón, quiero terminar la frase. Él a la verdad no hizo, tú y yo estamos aquí porque hemos sido malos. Él no hizo nada. Él dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué hizo? Justificó al justo. Le dijo, Señor, tú eres justo, yo soy pecador, yo soy miserable. Pero una cosa te pido, Señor, cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, cuando venga yo en mi gloria, no. De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve la pronta respuesta de Dios cuando el hombre justifica al que es justo y cuando entiende que nosotros como hombres somos pecadores. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Una de las características del arrepentimiento es que tiene que haber una restitución. A ver, yo adulteré, bueno, voy y le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a mi esposo, ¿sabes qué? Hice mal. Yo forniqué, voy y le digo a mi padre y madre, madre, los deshonré, fui rebelde, fui contumaz y hice esto. Y todo lo contrario, es restituir. Pero quizá al día de hoy se cometen acciones pecaminosas y ya no pasó nada. No, pues tú me entiendes, ¿no? Tú me comprendes. No. Tienes que pedir perdón, tienes que restituir. Perdóname. Porque si tú no buscas ese perdón, no va a venir el orden de Dios que viene para que vengan esos ríos de agua viva en tu vida, en tu ser, para que puedan ser perdonados los pecados. Ya estamos por terminar. Versículo 19. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Ve el plan de Dios. O sea, ve
que lo único que Dios busca en nosotros es un bienestar espiritual en nuestras vidas. Pero Él quiere que nosotros entendamos que el arrepentimiento verdadero tiene que ser desde raíz. A ver, le pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede cuando un árbol crece y tira mucha basurita y nos cansamos de barrer y que decimos, vamos a podarlo? Le cortas las hojitas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Va a volver a crecer. Para que ese árbol deje de dar ese fruto, ¿qué tenemos que hacer? Quitarlo de raíz. Bueno, así es el pecado. Para que el pecado ya no florezca, se tiene que quitar de raíz. De raíz. Porque si no, le vas a cortar las hojitas y a la vuelta de 6 meses te vas a estar manteniendo así. Y muchas personas hasta el día de hoy ya se han aprendido el lenguaje. Buenos días, hermano. Gloria a Dios. Pero sus vidas no quieren cambiarlas. Entonces, el arrepentimiento verdadero es quitar de raíz. Paz, vámonos. Soy borracho y es que me cuesta, de raíz. Deja a los amigos, deja de emborracharte. Busca a Dios, pide consejería, lee la palabra, ponte a orar. Y verás cómo Dios va a traer libertad. Que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eres iracundo y te cuesta. Pero es que yo muy de vez en cuando, o siempre, sea de vez en cuando, o sea de siempre. Si tú estás esclavo de ese pecado, necesitas tener la libertad de Cristo. Él es el único que te puede libertar de cualquier pecado. Pero tenemos que ver el plan de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué te está dando a entender estos versículos? Que no importa cuál ha sido el pecado que hayas cometido. No importa si es pequeño o es grande, porque Dios no le pone a los pecados por medida. No porque el adúltero, el pecado es más visible ante la sociedad, es un pecado escandaloso como el que se emborracha. Ante la sociedad le ponemos niveles al pecado, pero ante los ojos de Dios todo pecado es el mismo. Todo el pecado va a ser castigado y fue castigado en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí el principio de Dios, que si tus pecados fueron rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Dios promete perdonar. Y terminamos con el último versículo. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El camino de vida que Dios ofrece. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el arrepentimiento que Dios establece en su palabra. Y estos últimos 2 versículos son los versículos con los que empezamos en Juan 3:16. El que cree en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es que nuestra vida, nuestra alma no es un juego. Tu alma tiene mucho valor, tú vales mucho, tanto vales que no había precio humano que pagara el valor de tu alma. Tuvo que venir Jesús para dar su vida por ti. Entonces nos damos cuenta que lo que busca el Señor es darnos vida eterna. Termino con el pasaje de Juan. Ya no quiero entretenerlos más. Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a agradecerle a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a predicar todo el consejo de tu palabra, Dios, de tal manera que cada oyente, Señor, sea guiado a la salvación, a la vida eterna, al camino, a la verdad y a la vida. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona que tú has traído, Señor. Sea tu Espíritu el que ministre tu palabra y tu verdad en cada corazón. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.